Pues muchísimas gracias, Mariby, por esta introducción, bueno, anterior al video. Y también quiero agradecer a ISEP por el espacio otorgado el día de hoy para esta sesión clínica que se está transmitiendo a España, a Iberoamérica, a México, a Francia, así como otras partes de Europa y, ¿por qué no?, en otras partes, en diferentes latitudes en el mundo donde nos están viendo en directo en este momento. Y bueno, me gusta el poder presentarnos todos, el poder saber que todos estamos juntos para que así podamos avanzar desde el mismo punto de partida y así podamos entender un poco cómo se va a desarrollar esta sesión, ¿no? Bueno, eh, me gustaría que imaginen que esta sesión clínica es como una matrushka. ¿Qué es una matrushka? Bueno, es estas muñequitas rusas de madera en las cuales salen más muñequitas, es decir, abres una muñequita y sale otra, y de ahí abres otra más y sale otra más, y así indefinidamente, pero que, bueno, todas de alguna manera se van conectando. Así que, pues, vamos de la mano todos, público en general, así como profesionales o futuros profesionales de la salud emocional, artistas, performers y diferentes disciplinas que se conjugarán en torno a esta sesión clínica, en donde tocaré diferentes temas que a lo mejor para algunos pueden ser temas muy conocidos y a lo mejor para otros pueden ser cosas totalmente diferentes, pero al final todas llevarán un link y llevarán un porqué del por qué las estamos enlazando de estas maneras, ¿no? Bueno, empecemos entendiendo a nivel elemental qué relación puede tener la música con las emociones. Vamos a ver la definición general de la musicoterapia, por lo menos la definición más actualizada que nos proporciona la World Federation of Music Therapy, la Federación Mundial de Musicoterapia, en 2011, y nos habla de la musicoterapia como el uso profesional de la música y de sus elementos como intervención en entornos médicos, en el caso de la musicoterapia clínica, o en entornos educativos o cotidianos con personas, con colectivos, con grupos, familias o comunidades que van a optimizar o van a buscar optimizar la calidad de vida y mejorar su salud o su bienestar físico en general, su bienestar comunicativo, emocional, intelectual, espiritual, entre otros ámbitos. Esto a través de la investigación, de la práctica, de la educación y capacitación clínica en musicoterapia, y que se va a basar en estándares profesionales acordes al contexto cultural, social o incluso político de estos colectivos. Es decir, bueno, esta es una definición muy actualizada de lo que se consideraría la musicoterapia en nuestros tiempos actuales. Pero bueno, ya desde la época de los griegos se manejaba los diferentes tipos de usos que podían tener los sonidos y que podían afectar a los seres vivos. Los griegos y sus escalas, así como sus diferentes tipos de sonidos para modular los estados de ánimo alegres, estados de ánimo depresivos, tristes, etcétera. A partir de todas estas formas de poder abordar el sonido, entendían cómo podía generar realmente algún tipo de interacción con los seres vivos. Y bueno, esto llegando a la actualidad con el planteamiento científico sobre los beneficios de la música en diferentes seres vivos, que no nada más, bueno, podemos hablar que son específicamente los seres humanos, sino que hay afectaciones en animales, hay afectaciones en plantas, y hay afectación incluso del sonido hacia los elementos de la naturaleza. Entonces, realmente, pues sí es mesurable de alguna manera. Musicoterapia. Música y terapia. En realidad, lo puede ser. La música puede ser una terapia. Bueno, si bien la música, por desgracia, y el arte en general, pues no curan todos los males del mundo ni todas las enfermedades del mundo, sí
pueden constituir una forma de guiar y una forma de canalizar muchas de nuestras emociones, así como mucho de nuestros malestares físicos para poderlos gestionar de la mejor manera. El hecho de poder hacer una práctica musical o poder recibir estímulos musicales nos permite la activación de nuestros dos hemisferios cerebrales, algo que es muy pocas veces realizable a través de otras actividades y que bien se puede desarrollar gracias a la música, con actividades creativas que proporcionan ese puente para principalmente autoconocerse y tener una forma distinta de apoyo para esos distintos abordajes físicos y emocionales. Es entonces aquí que pues abrimos nuestra primera muñequita o nuestra primera matrushka o eslabón o como le quieran ustedes llamar. Entender cuáles son los ejes de acción de la musicoterapia. Y encontramos muchísimos ejes en los cuales puede actuar la música como un estímulo, como una forma terapéutica dentro de los seres vivos, pero pues podemos resumirlos en tres grandes ejes: la vía clínica, la vía educativa y la vía social. En cuanto a la musicoterapia clínica, vamos a citar un poco la definición que nos proporciona el doctor León Ruiz y la doctora Nieves Pérez sobre los usos de la musicoterapia en intervenciones clínicas. Bueno, se encuentra como una opción potencial terapéutica complementaria en diferentes regiones encefálicas que están implicados los procesos relacionados con el escuchar y con el crear música y que, como lo acabo de decir anteriormente, pues son procesos biemisféricos, es decir, generalmente a lo largo de las actividades que realizamos en nuestro cotidiano, pues tendemos a hacer esta diferencia, o nuestro cuerpo tiende a hacer esta diferencia entre las cosas que hace el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Uno más racional, uno más lineal y el otro un poco más emocional y un poco más artístico, por así decirlo. Las actividades relacionadas con escuchar o crear música pues representan justamente esa ayuda para activar esas redes neuronales, para producir esos cambios intrarredes y esas conexiones encefálicas que acabo de mencionar. Todo esto que estoy citando y hablando pues nos habla directamente sobre efectos en procesos de neurorehabilitación y de su acción a nivel neuronal, pero dichos efectos también son mesurables dentro de otras áreas que se desarrollan en el ámbito hospitalario, como pueden ser la oncología, como la rehabilitación física, como la pediatría, la geriatría, entre otros ámbitos diferentes en el aspecto clínico. Musicoterapia educativa. La musicoterapia educativa primordialmente nos habla del uso de la música para optimizar el desarrollo integral de las personas. Aquí nos lo dice Vanessa Vianney, una musicoterapeuta, bueno, a través de su propia definición. Él o la musicoterapeuta no enseñará música, porque para ello está el docente de educación musical, quien tratará de cumplir con ese objetivo curricular. Es muy importante señalar que la musicoterapia es una acción o es una herramienta aparte de la educación musical. La educación musical pretende alcanzar otros objetivos que van más encaminados con el aprendizaje estético o la valoración estética del sonido a través de los instrumentos musicales o a través de la percepción de la música. La musicoterapia no trabaja sobre un valor determinado, sobre qué cosas buenas o malas puedan existir dentro de la escucha sonora o dentro de la ejecución de un instrumento o el cantar. Simplemente se utilizan los estímulos activos o pasivos para poder generar otro tipo de vínculos emocionales con el usuario y que así pueda tener
otro tipo de conocimientos de sí mismos. Mencionamos estímulos activos y pasivos porque la musicoterapia se puede aplicar por estas dos vías. La vía activa a través de la realización de estos sonidos que pueden ser con tu propia voz o puede ser a través de instrumentos musicales, y la pasiva con la percepción sonora de esos elementos que pudieran estarse ejecutando a través de una tercera persona, en este caso el facilitador en una sesión de musicoterapia. Va más hacia el plano social y afectivo emocional. Va más hacia el entrenamiento de funciones intelectuales y de elementos que optimizan la formación del individuo en sus etapas de desarrollo, sobre todo en esta etapa en la que, bueno, pues todo el mundo vamos al colegio y no nada más nos encargamos de absorber información y de aprender cosas, sino de ubicar a nuestro entorno y cómo nosotros mismos nos ubicamos dentro de ese mismo entorno. Y es ahí que nos lleva hacia la musicoterapia social, que es la que nos compete en esta sesión clínica. Y bueno, es aquella vertiente que nos ayuda a poder generar mecanismos que disminuyen el impacto de conductas del entorno, como lo dice Amanda Bentugo en su descripción, y es por ello que favorece el desarrollo de identidades propias y de experiencias en torno a la interacción y a la comunicación. Ok. A partir de este punto, llegamos a otra nueva matrushka, otra nueva muñequita. Vamos desde aquí entendiendo el vínculo que existe entre nuestra sociedad y cómo la puede afectar la música y el sonido de distintas formas y en distintos contextos. En este caso, pues, el contexto más particular y el que estamos vivenciando de manera mundial y como tendencia en este momento, pues el confinamiento. Ok, el confinamiento. Bueno, la misma palabra nos hace referencia a recluir a alguien dentro de límites específicos a nivel físico de manera obligada. Se utiliza como sinónimo de encierro, de enclaustramiento, es decir, un momento en el cual, o un periodo en el cual, bueno, pues tú estás privado de poderte desplazar físicamente a un determinado lugar, ¿ok? La manera en la que nosotros podemos percibir no solo el confinamiento, sino otro tipo de estímulos que están dentro de nuestro entorno, depende mucho de nuestra personalidad. Definir con exactitud la personalidad de las personas, valga la redundancia, realmente no nos otorga muchas herramientas o muchas posibilidades para poder entender bien a bien cómo se desenvuelve cada persona en sus entornos. Pero bueno, necesitamos tener como una especie de red general, como una especie de comprensión general de cómo podrían ser las personas para tener una idea de cómo poderlas abordar, ¿no? Y bueno, el plano más general de una personalidad que nosotros podemos entender, pues son las personalidades introvertidas y las personalidades extrovertidas, es decir, personalidades muy abiertas y personalidades bastante más cerradas, un poco más lineales. Aquí podemos ver algunas características de dichas personalidades. No quiere decir que una persona introvertida o una persona extrovertida presente todas y cada una de estas peculiaridades o cada una de estas características. Simplemente están ahí como para nombrarlas de manera general. Y nosotros podríamos pensar que nuestra personalidad está solamente delimitada a través, pues, de nuestros vínculos sociales, a través de los lugares o de las maneras en las cuales nosotros nos desarrollamos o crecimos, nuestros núcleos familiares, nuestros núcleos sociales, y que determinan de alguna manera el cómo vamos nosotros a responder a los estímulos externos, ya sea del medio ambiente o ya sea de otras personas. Uno podría entonces llegar a pensar que las personalidades podrían ser de alguna manera inamovibles. Sin embargo, una persona llamada Howard Gardner en 1983 trae una propuesta diferente sobre no nada más la personalidad,
sino también la manera en la cual nosotros percibimos nuestro entorno. Hasta antes de la propuesta de Howard Gardner, se podía pensar o se llegaba a pensar que la inteligencia se podía medir únicamente a través del porcentaje de coeficiente intelectual y de aquello que podían hacer a nivel neuronal las personas para poder asimilar los diferentes mecanismos de adaptación a sus entornos o los aprendizajes que podían absorber de dichos entornos, ¿no? Sin embargo, Gardner dice que existen diferentes inteligencias que denomina inteligencias múltiples y de las cuales todos y cada uno de los seres humanos contamos con un porcentaje y que se van equilibrando a lo largo de nuestra vida, en diferentes momentos y en diferentes periodos. Esto quiere decir que nosotros percibimos nuestro entorno, nos adaptamos a él, lo asimilamos y participamos de él a través de estas múltiples inteligencias. Y algunas de ellas son la inteligencia verbal, la inteligencia espacial, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia naturalista, la inteligencia musical, entre otras tantas más. Y él propone dos muy importantes, que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad que tenemos de apertura hacia los demás, hacia las otras personas. Y la inteligencia intrapersonal, la apertura que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, esto nos da otra manera, otra perspectiva de poder entender no solamente nuestro entorno, sino las personas que comparten ese entorno. Y nos da la posibilidad también de podernos regular, de poder entender desde otras perspectivas que serían tal vez diferentes de las nuestras de forma natural, dichas intervenciones del entorno hacia nosotros mismos y de nosotros hacia las personas que están en dicho entorno. Es así como podemos ver cómo el confinamiento puede tener afectaciones interpersonales e intrapersonales. Nosotros en Europa hemos acabado un proceso de confinamiento, no sé desde dónde nos estés observando, probablemente si nos observas en América Latina o en el continente americano en general, pues a lo mejor estás todavía viviendo estas partes del confinamiento, ahorita todavía estás viviendo las cuestiones de la cuarentena en tu región o en tu país. Y esto te puede dar un poco una idea de cómo puedes ir pasando estas situaciones. Las afectaciones, pues, varían también dependiendo de las personalidades, la personalidad interpersonal o intrapersonal. Y entonces podemos encontrar que alguien con una carga interpersonal más alta, pues es más empático con los sentimientos de los demás, que tiene una escucha más activa, que la interacción con las otras personas es un poco más natural, un poco más abierta. Y las personas que pues tienen este grado intrapersonal un poco más alto, pues podrían tener un autocontrol y regulación de emociones un poco más eficiente, una autocomprensión hacia sus propios procesos emocionales para poder entender qué es lo que pasa dentro de sí mismo y una voluntad y determinación de poder hacer y gestionar estos cambios ante un momento de incertidumbre como lo que estamos pasando, como lo que acabamos de pasar. En el confinamiento, no solo descubrimos si somos realmente introvertidos o extrovertidos, sino que también podríamos adquirir o aprender sobre nuestra relación con nosotros, así como la relación con otras personas. Es decir, nosotros no nos delimitamos solamente en ser abiertos o cerrados. A partir de esta premisa también podemos aprender a movernos en nuestro contrario natural y así encontrarnos que a lo mejor pues podríamos ser introvertidos, pero a la par con la capacidad de empatía hacia el otro o por el contrario ser súper extrovertidos, entendiendo nuestro propio proceso interno dentro del confinamiento y valorando y aceptando nuestras propias emociones.
ahí nosotros movilizamos emociones que no solamente nos afectan a nosotros mismos, sino también, como lo he dicho anteriormente, a nuestro entorno. Y es en ese momento, al comprendernos y al comprender también a los otros, donde tenemos la necesidad de poderlo manifestar. Empiezan manifestaciones de distintos tipos para poder movilizar de otras maneras a ese entorno que se encuentra confinado. Algunas con algún tipo de modelo o basadas en algún tipo de otras experiencias distintas. Como por ejemplo, podríamos mencionar como fuente de inspiración para este tipo de movilizaciones masivas un movimiento a nivel performático artístico que se denomina flash mob. Esta es una nueva matrushka, pero que va unida a lo demás. Bueno, veamos el descriptivo de lo que es un flash mob. Bueno, como literalmente nos dice en inglés, nos habla de una multitud relámpago. Y bueno, pues es básicamente una acción organizada por parte de algún colectivo, por parte de algún grupo de personas en donde se reúnen de repente en un lugar público, realizan algo completamente fuera de lo común, inusual, y luego, así como llegan y lo realizan, así se dispersan. Es un acto multitudinario relámpago, ¿ok? Una de las particularidades es que su difusión es meramente popular, constituye una cadena de comunicación que es capaz de movilizar a miles de personas. Es decir, un flash mob no está pensado para que sea difundido días antes o semanas antes porque algo va a pasar en un lugar, porque habrá una intervención de algún espacio urbano en donde se generarán algún tipo de eventos o algún tipo de elementos fuera de lo común. Simple y sencillamente, incluso horas antes, minutos antes, la gente se empieza a poner de acuerdo para hacer esta movilización. Se toma el espacio urbano, se realiza lo que se tiene que hacer y después se abandona. Ahora bien, ¿qué es lo más valioso de este tipo de actividades? Yo de entrada puedo encontrar dos aspectos. El primero, el acto o acción que se genera en esa movilización. Es decir, aquello que sale del cotidiano, aquello que sale del común denominador de lo que nosotros podríamos ver en general, que puede ser una coreografía, puede ser una canción, puede ser un concierto, puede ser una intervención de instalación de artes plásticas o puede ser incluso también un pequeño fragmento de alguna obra de teatro. Y también, en segundo término, el espacio en donde se genera y que se complementa con las reacciones del espectador. Es decir, no será lo mismo presentar una coreografía o una canción o una intervención artística en un lugar determinado para ello, como puede ser una sala de conciertos, una sala de ensayos, un teatro, que la intervención urbana, la intervención en un espacio que no está previsto para que pasen este tipo de cosas. Y al mismo tiempo que se complemente con las reacciones del espectador, que esto último es lo que da justamente la riqueza y el valor a esa actividad. El cómo va a percibir el espectador la mezcla de los diferentes elementos, la acción que se lleva a cabo, el espacio que se ve intervenido y darán como resultado esas manifestaciones o esas emociones que van a hacer que el espectador pueda movilizar emociones y que las pueda expresar. Eso es lo que hace distintivo en cada situación un flash mob, es decir, las expresiones emocionales de los espectadores y sus reacciones en diferentes momentos y en diferentes espacios, ¿sí? Entonces, lo que sucedía en distintos balcones en muchas partes del mundo no solo tenía que ver con lo que la gente salía a hacer en ellos,
sino también eran partícipes de este fenómeno las personas que lo compartían, las personas que lo reposteaban, las personas que lo publicaban en sus redes sociales. Es decir, el flash mob per se percibe como una actividad que tiene que realizarse en un momento determinado y que ya nunca más se vuelve a representar, por lo menos en el mismo sitio o por lo menos de la misma manera. Así como llega, así desaparece, y es justamente esa pequeña permanencia en el tiempo lo que la hace rica en cuanto a las reacciones. Digamos que en ese momento, cuando empiezan a surgir las músicas y cuando empiezan a surgir toda esta serie de cosas que salen en los balcones, se hace una variante del flash mob, porque no nada más existe una interacción en vivo en los lugares en donde se está interviniendo con la música y con estas actuaciones, sino que también hay un resultado a través de las redes sociales que está transmitiendo esa información a diferentes partes del mundo. Oye, en este lugar está sucediendo esto y en este lugar está sucediendo esto otro, ¿no? Y entonces así se empieza a generar el movimiento. Se empieza a distribuir la información de que se estaba generando ese movimiento. Sin embargo, no es ahí de donde nace. ¿Cómo fue entonces, si no es ahí de donde nace, cómo fue entonces que los músicos salieron a tocar a los balcones o a las azoteas durante el confinamiento? Entonces vamos a contextualizarlo. Ya habiendo entendido el concepto del confinamiento y de cómo afectaba a los diferentes tipos de personalidades, entendamos también que la situación del encierro, que el grado de alerta en general y que la preocupación hacia lo desconocido, pues eran justamente el tipo de informaciones que estaban o que incluso en estos momentos están en circulación. Informaciones complejas, densas, difíciles de poder asimilar, difíciles de poder digerir, y que todo hasta ese momento era un panorama bastante desolador. Y uno de los lugares en donde se pasó bastante mal y de manera muy dramática, por lo menos en Europa, fue Italia. Es por primera vez a partir de la percepción de los italianos que el contexto desolador se transforma en generador de bienestar. Todo esto a través justamente de sus músicos. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? De entrada, hay que entender que Italia es un país por excelencia musical, es decir, es un país que es cuna del canto lírico, bueno, de la técnica del bel canto para poder cantar ópera y poder cantar este tipo de repertorio. Es cuna de grandes compositores del periodo clásico, del periodo barroco incluso, y todo esto es independiente a la crisis sanitaria, porque su población siempre ha sido muy musical y podemos encontrar música desde grandes contextos como grandes teatros, por ejemplo, como lo pueden ser la Scala de Milano u otros grandes teatros que se encuentran en Roma, hasta contextos muchísimo más populares, como los gondoleros en Venecia, que van cantando arias de ópera en las góndolas, o cuando vas al mercado a recoger o a comprar las frutas, las verduras, las carnes, la persona que te despacha todo este tipo de cosas va cantando, los músicos de la calle, los músicos del metro que van haciendo también su labor personal. Es decir, Italia siempre aboga por el bienestar emocional a través de la música en su cotidiano. Eso es parte de su naturaleza. Pero no solo por las emociones, sino también como apoyo en momentos difíciles a nivel social. Hace algunos meses hubo aquí en España, en específico en Barcelona y en Madrid, una exposición llamada Ópera, Pasión y Poder, publicitada por Caixa Forum, y nos hablaba de cosas muy interesantes. Nos hablaba sobre cómo algo que podría considerarse tan simple y llano como la ópera o como la música,
algo que podía considerarse simple y sencillamente artístico, podría volverse también estandarte en tiempos difíciles y no solo ser un simple elemento de ornato. Ese poder surge justamente de aquí. Históricamente, uno de los movimientos más importantes de Italia fue el Risorgimento, que quiere decir resurgimiento. Es decir, este periodo de unificación en el cual Italia busca unificarse como república, aplicando una ideología más nacionalista en la época del romanticismo. Entonces, cuando Italia se ve sumergida en este movimiento, el acto de manifestarse era castigado y penado. Bueno, en general, cuando tú intentas manifestarte, siempre va a estar vetado el simple hecho de que tú intentes hablar y decir algo en contra pues de otras personas y demás. Y entonces el caso del Resurgimiento no fue la excepción. Y la única manera en la cual los italianos se manifestaban al respecto era a través de dos vías. La primera, escribiendo en los muros de las calles de Italia, Viva Verdi. Y uno podría pensar, wow, bueno, pues a los italianos les encantaba la música de Giuseppe Verdi, entonces pues quieren decir y expresar en todo su esplendor que les encanta la música de este compositor. Bueno, realmente se trataba de la frase Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, aclamando a este personaje, a Vittorio Emanuele, como el representante de esa nueva nación unificada. Y la segunda manera de manifestar esa resistencia y esa unidad ante la fatalidad era justamente cantando, pero no cantando cualquier cosa. Cantaban el va pensiero. El va pensiero forma parte de un coro que se encuentra en una ópera llamada Nabucco de Giuseppe Verdi. Justamente este personaje que sirvió no solo para decodificar las manifestaciones, sino que también se fungía como un estandarte social a través de su música. Entonces, el va pensiero es uno de tantos himnos y tantos cantos de Italia. Es decir, Italia ya contiene en sí misma su propio himno, que es el Fratelli d'Italia, pero a la vez tiene varios cantos de reivindicación popular para diferentes cosas. Uno de los más conocidos, que muchas personas ya deben de conocer, pues es Bella Ciao. Que dice más o menos así: una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 etc. Pero el que otorga realmente unidad y esperanza lo es sin duda el va pensiero, este canto que corresponde a esta ópera, que bueno, si no conoces mucho de ópera, pues va más o menos así, es más o menos conocido. Va pensiero sull'ali dorate, va posa sui clivi, sui coli, etc. Y en la actualidad, ante el momento complejo de una pandemia mundial, se volvió estandarte en los balcones de las personas en Italia, abriendo la posibilidad de darle un giro de unidad a la dificultad, de darle identidad a esa dificultad. Una identidad que iban cantando con el va pensiero desde las guerras, los soldados en batalla, hasta el momento actual de la pandemia, en donde ante la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando, pues intentaron poder generar estos vínculos, poder generar esta identidad. Y lo que era en un inicio un movimiento local, solo en Italia, empieza a tomar dimensiones internacionales, adaptando e instaurando ese canto en muchas partes del mundo, con diferentes tipos de música, con diferentes tipos de instrumentos y de posibilidades sonoras, para después que cada una de las personas o cada uno de los colectivos o músicos pudiera cantar o tocar
o manifestarse de otras maneras. Ahora, el único momento en el cual las personas, por lo menos en Europa, podíamos salir al exterior era a determinadas horas de la noche, a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche en algunos lugares, para poder aplaudir en las ventanas y balcones. Y esto tenía como finalidad 3 cosas. Aplaudir para mostrar resistencia ante la situación, aplaudir como homenaje al personal sanitario que se estaba dejando la piel para poder atender a todas las personas que se iban contagiando, y también aplaudir como homenaje a los pacientes o a las familias, pues, de las personas que se fueran contagiando o de las personas que desafortunadamente fallecieron en los grandes picos de contagio de la pandemia. Hasta ese momento, incluso la intención de salir a los balcones estaba cargada de sentimientos un tanto pesados, un tanto serios, un tanto desoladores. Después, aquello que en Italia fue de inicio reivindicativo, el salir a cantar ese va pensiero como una reivindicación local, se vuelve un tipo o una versión de flash mob que después se transformó en espectáculo y que finalmente toma tintes de contención y de soporte emocional. Y como ejemplo de ello, pues lo contextualizo conmigo misma. Es decir, cómo vivencié este fenómeno de entrada, siendo espectadora, y finalmente generando mi propio flash mob versionado en el balcón de mi casa. Acto con el cual yo empiezo mi experiencia performática autodenominada conciertos de balcón, que incluso tenía un eslogan. Los conciertos de balcón, donde lo único que esperamos que se nos contagie o que se nos pegue son los buenos momentos. Ok, los puntos más importantes en los que basé mis conciertos de balcón fueron los siguientes. Yo tomé como referencia los videos que observaba en internet de Italia, de los músicos italianos que estaban haciendo todo esto y que pues, llegaban a mis redes sociales, y además también algunos músicos franceses que hacían lo mismo. Y ahí, un día, mientras todas las demás personas estaban aplaudiendo en sus balcones, en sus ventanas, como un acto de resistencia, abro yo misma mi ventana y empiezo a cantar el va pensiero a capela, porque es justamente lo que iba iniciando, pues, todo este contingente de expresiones performáticas que estaban sucediendo en los balcones en Italia. Y dije, bueno, lo voy a retomar yo misma. Yo no pretendía generar una continuidad en esta actividad, simplemente pensaba en hacerlo una sola vez y de ahí manifestarme de esta manera, manifestar mis emociones de esta forma y dejarlo hasta ahí. Y tampoco mesuré los alcances que podía tener, simplemente canté sin pensar mucho en una primera vez y ver cómo sucedía todo. Ok, tengo preparado, espero que salga bien, tengo preparado un video, una muestra muy pequeña de cómo vivencié justamente este proceso a través de mi propio flash mob y qué era lo que venían haciendo otros músicos en otras partes del mundo. Es pequeñito, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Es muy divertido esto con todo y lo complejo que puede llegar a ser, ¿eh? Porque bueno, aquí ya estamos empezando, como todos los días, a las 8 de la noche, a aplaudir al equipo sanitario que está apoyando en la ciudad y como una forma de resistencia, pero también la gente ya sabe y me ve por acá que estoy aquí y que seguramente voy a cantar y pues no será la excepción, ¿no? Entonces ahí voy.
Paloma, no se ve el vídeo. Ok, Si quieres, lo que puedes hacer es, dejas de compartir pantalla de la presentación que se ve actualmente, y si tienes el vídeo en tu ordenador, ¿vale? Le das a compartir vídeo desde ese ordenador. Lo digo para que podamos visualizar, no solo escuchar, sino visualizar. ok. Vamos a ver. Ujú. Lo ideal es que tengas Ya, el... ya sé. ¿Sí? Ya Vale. está. Creo que aquí está, me parece. Fantástico. Ahora dale a iniciar a ver si lo escuchamos bien. Es muy divertido esto con todo lo complejo que puede llegar. Gracias. Porque bueno, aquí ya estamos empezando, como todos los días a las 8 de la noche, a aplaudir al equipo sanitario que está apoyando en la ciudad y como una forma de resistencia, pero también la gente ya sabe y me ve por acá que estoy aquí y que seguramente voy a cantar y pues no será la excepción, ¿no? Entonces ahí voy. Muy bien, este fue el video. Entonces ahora voy a compartir la diapositiva. Perfecto. Muy bien, Genial. ahora sí. Ya me encuentro ubicada. Bien. Perfecto. Bueno, lo que acabo de compartir no es realmente el primer concierto de balcón que yo hice. Vendría siendo el quinto o el sexto concierto, porque bueno, como lo había dicho antes, yo no pretendía que esto fuera más allá de realizarlo una sola vez. Y después de esa primera vez, hubo la intención de volverlo a realizar una siguiente vez y después una siguiente. Y es ahí en donde empiezo a generar una dinámica. Y la dinámica era salir todos los días durante casi 2 meses y medio al balcón de mi casa a las 8 de la noche en punto y cantar. Todos los días cantaba una canción diferente en idiomas distintos y siempre a capela, sin ningún tipo de elemento más que mi propia voz. Mi performance duraba entre 3 a 5 minutos y bueno, una vez que yo concluía, las personas aplaudían, yo entraba a mi casa y la gente al terminar de aplaudir hacía exactamente lo mismo, entraba a la suya. A partir de ahí se empieza a generar o se empieza a crear un lazo o un vínculo a nivel social. Ese se empieza a denominar como el momento en el día en el cual podíamos hacer algo, además de estar encerrados en un espacio físico. Se esperaba justamente a las 8 de la noche ya no solamente el acto de salir a aplaudir, sino que
algo más iba a suceder a esa hora. En este caso, pues la ejecución de las canciones o la presentación de las cosas que yo iba haciendo cada día en el balcón de mi casa. Ese lazo, ese vínculo que se genera en mi barrio en Barcelona, en el cual se volvía por instantes en sala de conciertos, en donde no sé por suerte de qué tenía público que había encontrado reflectores de colores, luces de colores, que me iluminaban con las lámparas de los teléfonos móviles, que llegamos a festejar cumpleaños. Yo le llegué a cantar el feliz cumpleaños a muchas personas que yo no tenía ni idea de quiénes eran y a su vez ellos no tenían ni idea de quién era yo, incluyendo mi propio cumpleaños. De hecho, el día de mi cumpleaños fue cuando terminé la experiencia. Reímos mucho. Incluso llegué a ver personas que salían a los balcones no solamente a aplaudir y no solamente a escuchar lo que yo hacía, salían a llorar a los balcones también. Y también llegamos a corear canciones. Esto eran las cosas que sucedían in situ, pero también había otra parte que sucedía a la par a nivel virtual. Mientras yo posteaba todo esto en mis propias redes sociales personales, también sucedían otras cosas en otros lugares. Y de repente me empiezo a encontrar que personas en otras partes del mundo, incluso al otro lado del mundo o en otros países, empezaban a escribirme, empezaban a preguntarme si yo podía cantar determinada canción, si yo podía saludarles, si yo podía dedicarles la experiencia de ese día a ellos en particular, etcétera. Yo nunca guié los conciertos de balcón a través de un fin terapéutico. Aún así, termino siéndolo. De entrada hay que acotar que los músicos que no somos tan populares de muchas partes del mundo comenzamos a alzar la voz muchísimo antes de que los artistas internacionales famosos lo pudieran hacer. Y esto le daba otra vertiente, esto le daba otra vía, otra lectura a lo que estábamos haciendo en los balcones. Algo muchísimo más orgánico y no tanto con un fin más publicitario o con un fin que tuviera más tintes de promoción de cosas, ¿no? Realmente era un link, un lazo mucho más vivencial con las personas. Lo único que yo siempre buscaba era que las canciones y melodías pues fueran variadas, que tuvieran realmente temas, que tuvieran realmente un sentido muchísimo más positivo, muchísimo más de bienestar. Y entonces ahí pues canté un poco de todo, canté ópera, canté jazz, canté boleros, canté tangos, canté fados portugueses, música de mi país, música mexicana, música francesa. Y bueno, le di voz a muchos y variados estilos. Aún así, aún sin buscar un fin terapéutico, llegué a la conclusión de que la interacción de los músicos sí creó un intercambio social, donde emocionalmente se veían en espejo espectadores y músicos. ¿Y cómo podemos entender o cómo podemos mesurar justamente esa interacción? A partir de estos términos, no quisiera llevarlos mucho al plano psicoterapéutico porque finalmente lo que sucedía en ese momento no era una intervención terapéutica. Sin embargo, algo terapéutico salió. Pero digamos que para poderlo describir, utilizar estos términos, transfer y contratransfer o contratransferencia. ¿De qué se trata esto? Es el desarrollo de un sentimiento empático. Es el desarrollo de un vínculo emocional, de un lazo emocional que fluye entre partes. Eso sería la transferencia. En este caso, los músicos y las personas que estaban en sus ventanas empiezan a crear ese link, empiezan a crear ese lazo emocional a través de las actuaciones, a través de la música que nosotros empezábamos a generar justamente en ese entorno. Y la contratransferencia
O bueno, un ejemplo de esto, en este caso en particular, lo sería la respuesta emocional a esos estímulos que provenían de un colectivo, eh, y los resultados que podían tener sobre los sentimientos de la otra parte, ¿no? En este caso, el estímulo era la música. El creador de ese estímulo era el músico, la persona que estaba generando todas estas actuaciones. Y los resultados se podían medir directamente sobre los sentimientos de los espectadores. Aquí pasaba algo muy interesante. Un ejemplo de esa transferencia pudo haber sido también los estímulos y los resultados sobre la gente, así como sobre los propios músicos, porque las reacciones de la gente eran a su vez estímulos y refuerzos positivos para los músicos. Y todas esas reacciones eran importantes y necesarias y se alimentaban mutuamente, para poder generar justamente ese lazo emocional, esa fluidez en esas emociones. El ánimo del público, por ejemplo, a mí me impactaba de diferentes maneras como músico, y mi música también traía diferentes impactos a la gente, todos válidos, todos necesarios, no solo para soportar la situación, sino también para trascenderla a estados y momentos de bienestar. En ese momento había una simbiosis para intentar generar una calidad de vida temporal hasta la normalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros éramos conscientes de que la situación no iba a durar permanentemente, ni la situación del confinamiento, ni la situación de la pandemia, y tampoco esta versión de flash mob, esta versión performática de lo que yo estaba haciendo en la ventana de mi casa. Sin embargo, intentábamos el poder nutrirnos mutuamente para poder generar una calidad de vida, un entorno positivo temporal para poder seguir subsistiendo, para poder seguir manteniendo esa resiliencia hasta que pasáramos a otra etapa diferente. Y no solamente nacía de la función de aquello que yo proporcionaba a las otras personas, también yo me veía reflejada sobre las emociones y sobre la respuesta emocional que esas personas reflejaban en mí, porque hemos de tomar en cuenta que yo también estaba viviendo un proceso de confinamiento, también estaba viviendo mis procesos a nivel interno sobre todo lo que pasaba en el mundo, sobre todo lo que pasaba alrededor de mí y mis procesos de encierro, como todos los demás. Justamente esa respuesta emocional positiva o incluso a veces negativa del espectador hacía que también yo le diera una vuelta de tuerca a mi propia percepción, y que si, por ejemplo, algún día no tenía yo muchas ganas de salir, sabía que si yo salía podía justamente hacer este cambio, hacer este clic dentro de mí misma, no solamente por las cosas que yo compartía a los demás como músico, sino también a través de las reacciones que percibía del colectivo al cual yo estaba interviniendo y el cual yo estaba impactando. Y bueno, al final las conclusiones que encontré interesantes para cerrar esta sesión pues son las siguientes. Las intervenciones musicales tienen efectos mesurables en las personas para que a su vez liberen y entiendan sus emociones, y esa libertad otorga bienestar, definitivamente. No solamente la liberación de emociones positivas, sino también a la liberación de otras emociones que a lo mejor no estamos acostumbrados a poder manejar en nuestro entorno. Aquí se valía poder mover un poco de todo. En el plano social, la música optimiza el sentido de cohesión y de unión. La música en los balcones generó distintas conductas en el entorno, como lo acabo de decir, conductas positivas, conductas negativas, y no nada más hacia las personas que recibían el estímulo, sino también de reflejo hacia quienes lo generaban. Podemos tener diferentes formas de comprendernos a nosotros mismos, así como a los demás, viajando de lo introvertido a lo extrovertido y de lo interpersonal a lo intrapersonal. No somos estáticos, pudiendo complementar nuestra personalidad con otro tipo de elementos, entendiendo que a lo largo de nuestra vida
podemos ser una paleta de emociones distintas y donde podemos, por ejemplo, tener una emoción base o tener una personalidad base con la capacidad de poder entender y de poder asimilar aquella personalidad que sería nuestro contrario natural, pero que también nos podría alimentar de forma intrínseca para que nosotros pudiéramos entender otras cualidades de nosotros mismos. Las intervenciones artísticas o performance urbanos tienen como valor y eje principal las reacciones del público. Son las que hacen que sea interesante y nutritivo y que se necesitan dichas reacciones, así como lo que el artista produce para generar siempre un impacto diferente. La diferencia lo hicieron aquí 4 elementos. La acción, que en este caso era la música. El espacio que se intervino, que ni siquiera fue la calle, fue un espacio incluso aéreo, fueron los balcones, las ventanas de los barrios, de las casas, las azoteas. La reacción del público y la misma participación del público dentro de ese fenómeno y su vínculo emocional. Y si bien la interacción de los músicos con el público en estas representaciones no tuvo como eje un espacio terapéutico, sí hubo un intercambio emocional a nivel social que nutría a los músicos y al mismo tiempo a los espectadores. Todo esto generaba una simbiosis a nivel colectiva que nos ayudaba justamente a poder mantenernos no solamente resilientes y en pie, sino a poder generar una realidad alternativa, por lo menos temporal, hasta que las cosas cambiaran. Y bueno, es así como les proporciono también enlaces al final de esta presentación para poder complementar la información que recibieron el día de hoy de esta sesión clínica. Bueno, un poco de música en general, si no conocen el vapenciero, bueno, pues ahí están los enlaces para que lo puedan buscar, así como ejemplos de lo que sería un flash mob en general. Y bueno, artículos interesantes que hablan sobre la musicoterapia y su contexto social, las interacciones entre creatividad y arte y terapia, cómo vivencia el cuerpo un encierro, las formas de apropiación espectacular a través de la música y a través del espectáculo. Y bueno, les dejo también aquí al final pues mi correo electrónico en el cual, bueno, si ustedes quieren externar alguna otra duda o alguna pregunta en general, pues lo pueden hacer. Y bueno, si quieren conocer un poco más de mi quehacer musical, bueno, les presento aquí 2 materiales. Uno que es un disco que grabé en París, Francia, sobre canciones del mundo, que también se puede encontrar en Spotify a través del link de Paloma Landgrave. Si lo escribes en Spotify, saldrán los títulos de este disco. Y pues también el libro que publiqué con la editora Círculo Rojo, Cantando Viene la Muerte, que es un trabajo muy ameno sobre la oralidad de la fiesta de los muertos en México. Y bueno, espero en verdad hayan encontrado interesante y propositiva esta sesión clínica y no me queda nada más que pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Paloma, por compartir tu experiencia y una experiencia que se ha hecho extensible en muchísimos rincones, por no decir en todos los rincones del mundo. Vamos a pasar ahora mismo a la ronda de preguntas y la primera de ellas la hace Eduardo. Eduardo pregunta qué tipo de música nos podrías decir para recomendarle a nuestros pacientes con la finalidad de que disminuyan su estrés y ansiedad en países que todavía estamos en cuarentena. Lo más importante de un proceso musicoterapéutico es poder encontrar justamente el vínculo emocional que tenga el usuario con la música. No se trata justamente de encontrar un sonido en específico o una música en específico que genere o que detone un sentimiento en particular. Tendrías que saber un poco más sobre la historia musical de tu paciente, es decir, cuáles son las músicas que lo mueven en diferentes ámbitos, porque lo interesante no es solamente mover desde la parte positiva o desde la parte emocional alegre,
sino todas aquellas emociones que se van enclaustrando. De la misma manera que nosotros nos enclaustramos y nos podemos pasmar de forma física, también también puede suceder de forma emocional. Entonces, lo interesante de la terapia musical es que tú puedas mover diferentes emociones a través de distintos estímulos musicales, pero esos estímulos tienen que tener un vínculo emocional con el usuario, porque si no, no van a entrar. Si no, no te van a permitir el poder tener estos procesos de exploración y poder generar este bienestar. Y el bienestar no significa, como lo acabo de decir, no significa solamente generar sentimientos buenos. Significa también el poder desarrollar y el poder profundizar un poco más sobre aquellas cosas que te molestan, sobre aquellas cosas que te angustian, sobre todo en un contexto tan complejo como es el confinamiento. ¿Alguna otra pregunta por parte de los miembros de la sala? Vamos a esperar a ver si hay alguna otra pregunta. Eduardo te dice que muchísimas gracias por tu respuesta. Ciertamente, Paloma, hemos visto que, bueno, con el paso del confinamiento, daba la sensación de que todo el tema o de los conciertos o del aplauso digamos, al personal sanitario se fue como diluyendo, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Crees que esta sensación de comunidad, de estar haciendo comunidad de la que hablabas, crees que se queda solamente ubicada a estas situaciones de crisis o realmente crees que ha habido como un más allá de este momento crítico? Bueno, en general, como lo mencioné durante la presentación, este tipo de implementación, este tipo de experiencia era pasajera, era perenne, justamente porque las condiciones en las cuales se estaba dando dicha experiencia eran pasajeras. No seguiremos confinados, espero yo, no seguiremos confinados por el resto de la vida, ni seguiremos infectados por una pandemia. A través de situaciones extraordinarias, también se dan contextos extraordinarios. Y una de las características de esos contextos extraordinarios a nivel artístico es que el valor que tienen por sí mismo de unión social también llega a ser fugaz. Se van alrededor de los balcones, ya no se vuelvan a hablar o ya no vuelvan a tener ningún tipo de contacto y demás. Pero sí, ese sentido de cohesión social en específico en ese momento tenía que terminar. Incluso yo decidí terminar por lo menos mi propia experiencia en un día en específico. La terminé el día de mi cumpleaños. Y la terminé, bueno, en parte siendo el día de mi cumpleaños, pero también porque llegó un momento determinado en el cual, por lo menos aquí en España, nosotros ya habíamos recibido usos horarios para poder salir. Entonces el concepto del confinamiento ya había terminado. El concepto del aislamiento ya había terminado. Y por ende, esa actividad y por ende, esa situación ya no podía seguirse manteniendo en pie. Entonces la función que había adquirido de cohesión social había llegado a su término, por lo menos en esa situación. Ahora, evidentemente, el confinamiento y la pandemia nos otorgará, como lo dicen en muchos lugares, una nueva normalidad o formas distintas de poder percibir esta nueva normalidad y poder tener nuevas y diferentes formas de cohesión social. Se puede acabar esta, pero a lo mejor pueden surgir otras distintas. Muchas gracias. Por otro lado, Gabriela comenta que has hecho una maravillosa aportación para el bienestar social. Te agradece y te felicita por tu hermosísima voz. Y te dice lo siguiente, una pregunta como mexicana. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué la reacción de la sociedad fue negativa
hacia el personal de salud en comparación con el apoyo incondicional de todos los demás países? Esto te lo pregunta en específico como mexicana. Bueno, para las personas que no conozcan mucho el contexto de cómo se pasaban las cosas en México, y no solamente en México, en otras partes también en América, eh, la percepción del personal sanitario fue muy diferente de la percepción aquí en Europa. Realmente aquí al personal sanitario no solo se le reconocía, se le protegía. A partir de la labor que ellos hacían, nosotros podíamos tener diferentes dinámicas de prevención, así como de control de la pandemia. Sin embargo, en México y en algunas otras partes de Latinoamérica, esa percepción fue distinta. Realmente se percibía al personal sanitario como una amenaza, como ese vínculo con el cual pues tú te podías contagiar, con el cual tú podías caer enfermo. Y realmente habían muchas manifestaciones de pues sí, de miedo y de desconcierto y sobre todo de desconocimiento de la misma pandemia y de las formas de transmisión de esa pandemia. En general, y lo hablo un poco en el libro que acabo de presentar hace un rato, los mexicanos tenemos, aunque no lo queramos reconocer, los mexicanos tenemos un profundo miedo a la muerte, un profundo miedo al desconcierto sobre qué es lo que puede pasar después si te llegas a enfermar, eh, a la incapacidad que podrías tener de reaccionar si algo malo te llega a pasar. ¿Por qué? Porque hay mucha emocionalidad alrededor del tema. Hay muchas emociones implicadas en cuanto al duelo, en cuanto a la pérdida. Y una manera de poder gestionar todo eso es a partir de dos vías. A partir del sentido del humor, tenemos un sentido del humor muy, muy negro en torno a estas situaciones que puedan tener contextos con la muerte. Y también un manejo un tanto agresivo hacia las situaciones que nosotros consideraríamos peligrosas o de riesgo que atentaran en contra de nuestra salud. Entonces, realmente la percepción no era directamente proporcional hacia el personal sanitario que finalmente estaba haciendo y está haciendo su trabajo, sino ante la incapacidad de poder determinar cómo te puedes proteger, cómo puedes evitar contagiarte, cómo puedes evitar la fatalidad. Es justamente ese el punto. Realmente somos más emocionales de lo que se podría percibir y este tipo de cosas realmente nos tocarían más de lo que llegamos a pensar. Por otro lado, Carolina te pregunta si algún vecino te ha buscado y te ha expresado lo que le ayudó tu música. Sí, de hecho, el día que concluí con la experiencia yo misma, decidí concluirla sola porque veía que eran las 8 de la noche y que ya nadie salía a aplaudir a los balcones, porque finalmente ya todos, de alguna manera u otra, ya podíamos salir. Empecé a cantar y la gente empezó a salir para poder aplaudir por última vez. Fue en ese momento en el cual yo aproveché para darles las gracias por haber salido todos los días durante casi 2 meses y medio a escucharme. Y ellos a su vez también aprovecharon para agradecerme y pues también para cantarme el feliz cumpleaños porque ese día cumplí años y pues festejé en una especie de semi confinamiento mi cumpleaños. Y días después, uno de mis vecinos del edificio me encontró en la calle y me dijo que muchas personas de los alrededores, de diferentes edificios en el barrio, estaban preguntando quién era yo, dónde vivía yo, e incluso algunos de ellos, gente, adultos mayores, habían hecho varios dibujos y varias cartulinas con mensajes y demás que me querían hacer llegar a través de este vecino
agradeciéndome por la labor que tuve a bien de realizar durante este tiempo con todos y que pues se encontraban muy contentos de haber podido ser partícipes de la experiencia. Hasta este momento no me han preguntado si lo volveré a hacer, porque creo que también se entiende eso, que fue fugaz. Como ahora ya no estamos nosotros en proceso de confinamiento ni de estado de alarma, pues justamente esto también ya pasó y de todas maneras, a pesar de que ya haya pasado, pues algunos me han llegado a externar a través de estos dibujos y de estos comentarios, pues su agradecimiento. Por otro lado, Esteve pregunta, me gustaría saber si un mal uso de la música durante el confinamiento podría hacer subir los niveles de ansiedad. Me refiero a la gente que puso música que solo les gustaba a ellos y a unos volúmenes ciertamente desproporcionados. Evidentemente, pero aquí entra también el autoconocimiento y la autogestión. Entra la parte que mencionaba en medio de la sesión clínica sobre la personalidad introvertida y extrovertida y las capacidades de inteligencia intrapersonal e interpersonal que nosotros tenemos para poder entender lo que pasaba a nuestro alrededor. El poder abrirse a la posibilidad de que algún estímulo externo no fuera agradable para nosotros mismos, pero a través de la comprensión de que probablemente para otra persona sí podía ser un momento de escape, sí podía ser un momento de necesidad para poder expresar otro tipo de emociones, que todas eran válidas. De hecho, la mayor parte de las emociones expresadas no solamente en los ejemplos de conciertos de balcón, sino también, por ejemplo, en los números de ayuda y soporte psicológico en línea y telefónica, eran justamente emociones y expresiones negativas, porque si físicamente estás enclaustrado, emocionalmente tendrías que buscar estas vías para poder también soltar esas energías. Por eso mencionaba que todo era importante. El poder sacar lo positivo, sí, el vivenciar lo positivo también, pero también dando la oportunidad de poder dejar sentir aquello negativo que pudieras estar experimentando y que no necesariamente fuera de tu propio lado. También podrían ser tus vecinos que se estaban gritando o tus vecinos con los decibeles de su música súper fuertes. El poder permitirte sentir un poco de todo y tener la capacidad de poderlo gestionar, de poder ser empático y ponerte en la piel del otro. No solamente decir, a mí en lo personal me molesta esto, sino entender, bueno, me molesta, pero también tengo la capacidad de entender que a lo mejor para el otro es necesario, aunque sea negativo para mí. Y aún siendo negativo para mí, puedo encontrar la vertiente positiva de eso negativo. Ya para ir cerrando, Paloma, Carolina por acá te pregunta, ¿crees que esta experiencia te permitió experimentar, y entre paréntesis, aunque mencionas que no ha sido una terapia, que estabas poniendo en práctica la musicoterapia de una forma determinada y que se logró un objetivo? Bueno, no podemos decir que se lograban objetivos. Yo por mi parte no puedo decir que logré objetivos, porque no me planteé un día. Para poder lograr un objetivo tienes que tener un planteamiento muy específico de la actividad que vas a realizar, como en una sesión terapéutica. Realmente cuando tú te metes en una sesión terapéutica, lo ideal no es que vayas buscando a ver qué vas encontrando y vas trabajando sobre la marcha. Hay algunos especialistas que lo hacen así, pero la idea es que tú tengas bien marcado qué es lo que quieres hacer
¿por qué estás haciendo esta exploración? Y de ahí concretar los objetivos hacia dónde la vas a llevar. En mi caso particular, no hubo un objetivo a cumplir, porque lo mencioné. Yo pensaba simplemente hacer esta actividad una sola vez como experiencia, como algo anecdótico para mí durante el momento de confinamiento y ya estaba, no pasaba nada más. Sin embargo, sí pude percibir los beneficios y sí pude percibir cómo habían ciertas movilizaciones emocionales, no solo a través de lo que yo podía sentir, sino también a través de lo que la gente me brindaba. Y no solamente la gente que estaba in situ, a la cual yo le estaba cantando, sino todas esas otras personas que a nivel virtual también estaban de una u otra forma unidas conmigo. Eh, Pude percibir que hubo una cohesión, que hubo una fusión a nivel social y que trajo realmente pues un cierto bienestar, pero nunca se planteó como un objetivo como tal, por lo menos no de mi parte. Ahora, puede que haya habido otros músicos en otras partes del mundo, en otros balcones, por así decirlo, que sí se lo hayan planteado como objetivo. Oye, ¿sabes qué? El día de hoy yo quiero hacer feliz a la gente tocando esta canción, o yo quiero lograr estos sentimientos o mover estas emociones con la gente tratando de hacer esto otro. Y de ahí a partir de ese planteamiento, pues se generan estrategias para poderlo llevar a cabo. Bueno, pues para poder mover esas emociones, voy a cantar tal cosa, voy a cantar tal otra. Lo que sí, eh, lo que sí me propuse era siempre llevar emociones y siempre llevar una musicalidad emocional controlable. A trabajar con cosas que, que sí fueran agradables y que no fueran tan complejas de asimilar en el entorno social en el que estaba cantando. Por ejemplo, había mucha gente que me escribía de México o de otras partes de Latinoamérica que me pedían canciones en específico de México que hablaban mucho sobre el tema de la muerte. Nuestro cancionero popular tiene N cantidad de canciones dedicadas a la muerte, al ataúd, al muerto, al velorio, al funeral, a lo que sea. Y es parte de nuestro colectivo social. Si yo hubiera estado en un contexto social como el de México, sin lugar a dudas las hubiera cantado sin ningún tipo de recelo, pero estaba en otro contexto diferente. Y entonces ahí sí tuve que hacer un proceso adaptativo de lo que estaba haciendo, justamente para no mover demasiado. Eh, pero fuera de eso, no planteé más objetivos alrededor. Para terminar con la última pregunta del día, bueno, es como una pregunta, una petición que hace Ramón. Me dice, ¿puedes preguntarle a Paloma si cantó la famosa canción que canta Pavarotti en alguno de los días que estaba en su balcón y que tiene el nombre de Nessun Dorma? Perdonadme si no lo he dicho bien, ya que pienso que toda la música clásica llega más a la gente. En realidad, sí, canten es un dorma. De hecho, es un aria para tenor. Sí, la canté en uno de los conciertos de balcón. Pero en realidad yo canté de todo. Yo canté un poco de todo. Yo abrí la experiencia con el Va Pensiero, como lo había mencionado, y seguí cantando diferentes tipos de cosas. Canté el Visidarte, canté el Vals de la Musetta, cosas de la Bohème, canté O mio Babino Caro, que estaba en el video, pero también canté música más popular, incluso canciones en otros idiomas y demás, porque la idea no era solamente tener un tipo de movilización, sino poder acercarme o poder percibir, hacerme percibir más cercana hacia los otros. Efectivamente, la ópera tiene su riqueza y tiene
su grado exponencial muy, muy importante, pero a lo mejor no para todo el mundo puede ser tan cercana. A lo mejor, como justamente lo acabo de mencionar hace algunas preguntas atrás, el poder acercarte a las personas a través de músicas más populares, si bien no te da un repertorio muchísimo más extenso a nivel musical, no te da una proyección más impresionante, sí te ayuda a acercarte a otros niveles emocionales con la gente. Y sí llegó un momento en el cual me interesaba el poder sentirme cercana con los demás, evitar estos procesos, estos halos de pretensión en donde yo podía mostrar que podía llegar a los sobreagudos, que podía cantar de determinada manera, sino más bien el poder sentir la cercanía de las emociones de los otros y que a su vez todas estas músicas pudieran generar de una manera pues mucho más simple esa cercanía. Bueno, ya estamos exactos, 20:30, 8:30 de la noche, hora de España. Y bueno, nada más que darte las gracias, Paloma, por compartir tu experiencia, una experiencia que, como hemos dicho desde el principio, ha sido compartida, ha sido generalizada y es un hito en lo que es la historia del mundo y al menos de nuestro mundo actual. Así que muchísimas gracias a todos, a ti especialmente y a los que se conectan desde diferentes latitudes. No sé si quieras cerrar con algunas palabras. ¿Quieres comentar alguna cosa, Paloma? ¿Despedirte? Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por haber estado presentes en la sesión clínica del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas. Han sido muy enriquecedoras también para mí dentro de mi quehacer profesional y estuve también muy contenta de poder compartir lo que yo sé hacer con ustedes. Y de alguna manera el poder aportar a través de mi trinchera que es la música, que es el arte, las manifestaciones artísticas en general, algo para poder mejorar tu cotidiano y pues espero que te hayas llevado cosas realmente interesantes el día de hoy. Y pues nada, agradecer en general, en todas partes del mundo donde nos escucharon y nos vieron. Muchísimas gracias a todos. Es momento de despedirnos y hasta una próxima ocasión. Que vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Mariby. Que vaya muy bien. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.